Bueno, muy bien. Bueno, entonces, sobre el tema de la muestra, el muestreo, digamos que es muy importante tener en cuenta que esa muestra, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones infinitas, recordaremos el concepto de población infinita y población finita, debería de ser pues, una parcela de esa población que sea fidedigna a ese universo, ¿sí? Entonces, como dice Kitch en 1989, la muestra debería ser como un espejo de la población o una población en miniatura. Una buena muestra debe configurar una versión simplificada de la realidad que reproduzca los rasgos básicos y que desestime características innecesarias. Siempre estamos trabajando con muestras, cualquier tipo, cuando estamos haciendo encuestas sociodemográficas, encuestas poblacionales a nivel municipal, regional, a nivel nacional, obtenemos características, ¿cierto? Ocupacionales, demográficas, clínicas, que nos permitirán llegar a un objetivo principal, cumplir con un propósito principal, que es hacer inferencia, es decir, sacar conclusiones para la población utilizando esa muestra. Entonces siempre estamos trabajando con muestras. Acá coloco pues ejemplos de otro tipo, puede ser también a nivel de manufactura. Un correo de nada. Tengo que yo voy a ser coanfitriona, doctora Angie, para el acceso y de pronto en caso de que haya un micrófono, ¿cómo es que es? El médico host. Bien, digamos que un ejemplo importante del trabajo con muestras es lo que hacemos en los laboratorios, ¿cierto? Independientemente de si es un niño, un adolescente, un adulto, independientemente del índice de masa corporal, de la talla, usualmente trabajamos con muestras que incluso puede ser la misma medida para un determinado analito. ¿Cierto? ¿Eso de qué nos habla? Que incluso más allá del mismo tamaño muestral, lo que necesitamos es representatividad, lo que necesitamos es que las muestras sean heterogéneas, ¿cierto? Que es distinto a que hay un tema que se habla, creo que lo tengo por acá, el tema de homogenizar, ¿cierto? Digamos que, y el ejemplo tradicional es cuando estamos preparando un alimento, incluimos ingredientes y hacemos una mezcla para que efectivamente cuando vayamos a probarla, entonces estén diluidos los ingredientes. Lo que necesitamos en esa muestra es precisamente que haya una representatividad de todos esos sectores y todas esas variedades que pueden estar presentes en la población. Bien, bueno, me parece bueno contarlo, y es los problemas asociados a un mal cálculo de tamaño de muestra y en especial a una equivocada selección muestral. ¿Sí? Bueno, los dos primeros ejemplos que tengo arriba, digamos que pueden ser errados. Si uno dice que el 80% de los estudiantes de la universidad se transporta en moto, pero el lugar de selección es por el ingreso del bloque B. Uno podría decir, bueno, puede ser que sí sea el 80% de los estudiantes, pero si me ubico en el parqueadero de la Cola del Zorro, las cosas van a ser diferentes, ya no va a ser el 80%, podríamos decir que el 0% de los estudiantes. Entonces, ahí viene el tema de hacer una adecuada selección muestral. El ingreso medio de los habitantes de Medellín es de 4 millones de pesos, pero me ubiqué en el centro comercial Viva Palmas, ¿cierto? Entonces, y allí hice la selección de los sujetos en estudio. Entonces, puedo cometer errores. Uno muy famoso ocurrió en 1936. Creo que alguna vez lo he dicho, este ejemplo lo he puesto en clase, pero ya hace mucho tiempo, donde había una revista tradicional, Literary Digest, que usualmente acertaba cuál era el presidente, quién iba a resultar presidente de los Estados Unidos. Había realizado un acierto en las últimas 5 elecciones, y en ese sentido predijo que Al Landon, republicano, iba a vencer a Franklin Roosevelt por el 57% de los votos. Y no tomó nada más y nada menos que se tomó el trabajo de enviar 10 millones de cuestionarios a los miembros, a los que pertenecían, pues a los que tenían membresía en la revista. Y de eso contestaron 2.3 millones. Entonces,
Yo quisiera saber si alguno de los epidemiólogos acá presentes podría, bueno, al menos así sea en equipo, manejar esta cantidad de datos. Nos está llegando la inteligencia artificial que nos puede ayudar un poco, pero aún así es una cantidad grandísima de cuestionarios para manejar. Entonces, ellos le apuntaron a que ganaba Landon republicano y esos fueron los resultados. Lo que está en azul es los estados, bueno, digamos que esto está más allá de estados, pero bueno, digamos lo que está en azul fue donde ganó Roosevelt, los demócratas, ¿cierto? Y lo que está en rojo fue donde ganó Landon. Entonces, en efecto, ganó fue Roosevelt, ¿cierto? Después de esto, la revista cerró, ¿cierto? Ahí no tuvo nada más que hacer. Entonces, ¿en qué se basó el error de la revista? Y es precisamente la membresía que tenía. La mayor parte de los que tenían la membresía eran más afines al Partido Republicano y de estratos altos que tenían la tendencia a votar por Landon en lugar de Roosevelt. En cambio, en esa misma elección, en ese momento, alguien que estaba empezando con su empresa, George Gallup, con 50.000 participantes, acertó que Roosevelt iba a ser el siguiente presidente. Y volvió y se repitió. En 1948 hubo un problema, en este caso el diario La Tribuna de Chicago dijo que incluso antes de que salieran los últimos resultados, ustedes saben que Estados Unidos tiene costa este, costa oeste, sin tener todavía los resultados de la costa oeste, que Dewey, que también era republicano, era el ganador de las elecciones. El que ven en pantalla es Truman, que fue el presidente en 1948, sosteniendo la portada del periódico, como riéndose del periódico, ¿cierto? Que él perdía y él ganó, en efecto, y también un problema de selección de la muestra, incluso peor, porque se basaba en el concepto de un sociólogo que había acertado en el pasado a otros presidentes. Además, pues, también de que también tenían en su membresía personas de estratos altos. Entonces, esto muestra, digamos, el impacto que puede tener una mala selección muestral. Entonces les decía, debemos de tener muestras que sean heterogéneas, no que haya homogeneidad, que es distinto de homogenizar. Si uno tuviera la posibilidad de homogenizar, sobre todo cuando estamos ante estudios que son experimentales, donde podemos hacer intervenciones, la idea es homogenizar. Ya si estamos en estudios observacionales, debemos traer muestras que sean heterogéneas. ¿Por qué es muy importante hacer primero una pequeña nueva reflexión de ese tamaño de muestra? Entonces, uno, tener un cálculo preciso de ese tamaño de muestra para que reduzcamos los errores tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Recordando que esos errores tipo 1, tipo 2 o alfa o beta, ambos no los deseamos, no deseamos ninguno de los dos, es decir, sacar conclusiones de asociación cuando efectivamente no las hay o que no las hay cuando en realidad sí hay asociación. De esta manera podremos obtener conclusiones válidas. En términos éticos, una muestra insuficiente podría proporcionar información que es poco útil, ¿sí? Y un exceso de muestra podría exponer a los participantes también a riesgos innecesarios. De igual forma, cuando tenemos poblaciones infinitas, es por temas de costos de logística, se van a optimizar los recursos y, bueno, ya lo dijimos, permitirá realizar estudios de manera más eficiente. Yo estoy acá dando la conferencia, pero digamos que en este caso, quien desee el link, y sobre todo acá los presentes, porque acá me acompañan profesores muy experimentados en el tema, la profesora María Cristina y el profesor José Bareño, la profesora Angie y el profesor Gabriel Jaime López. Cuando quieran intervenir, bienvenidos. ¿Alguna copia adicional? Claro que sí. Claro, profesora. Pues yo te quedé al final, pero quería decir una cosa también muy importante, lo que estabas diciendo de las votaciones. Que nos ha pasado, pues yo alguna vez trabajé y la opinión, cuando uno va a pedir opinión, no importa el tamaño muestral, mira que ahí no hablabas de los 3 millones, es un tamaño muy grande, pero la opinión es algo que varía mucho. Entonces, tomar decisiones basadas en opiniones
siempre uno puede cometer un gran sesgo. Y generalmente en esos estudios de opinión la muestra no importa, porque siempre está sesgada la opinión por lo que los medios dicen o hacen. Entonces, en estos que son más científicos, ya todos los criterios que estás diciendo son muy importantes. Perfecto, gracias, profe María. Que claro, cuando deseen, maravilloso que nos hagan sus aportes los profes que están acá presentes en el aula. Bueno, recordando entonces que para trabajar y calcular estos tamaños de muestra debemos tener claro algunos conceptos, como son lo que es un parámetro, lo que es un estadístico, lo que es la población finita. Una población finita, usualmente hablamos de poblaciones confinadas, hospitales y en periodos incluso que deben de ser muy bien delimitados, hospitales, guarniciones militares, cárceles, instituciones escolares. Ahí podríamos hablar de poblaciones finitas donde también podemos trabajar tamaños de muestra, aunque en algunos casos podríamos incluso trabajar censos en ese tipo de poblaciones, digamos, porque se pueden presentar algunas facilidades a nivel logístico y de pronto también a nivel de recursos económicos. Y poblaciones infinitas, donde tenemos esa posibilidad de que haya migración, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos estudios a nivel municipal, a nivel regional o nacional, donde tenemos no siempre un número constante y va a ser difícil pues tener a todos los sujetos al tiempo y también un listado muestral para poder hacer esa selección muestral. Los parámetros entonces serán indicadores en esa población, ¿sí? Puede ser una proporción, un promedio, una diferencia de promedios, una razón de varianzas, puede ser un OR, un RR, etc. La muestra entonces va a ser una proporción, va a ser un subconjunto de esos individuos de la población, y si ese subconjunto tomamos o calculamos un promedio, una proporción, una diferencia de proporciones, estamos hablando entonces de estadística. De igual forma, debemos tener en cuenta que vamos a tener unidades de análisis. Unidad de análisis es un sujeto. Siempre hablamos de pacientes, hablamos de participantes, pero recuerden que todos estos conceptos epidemiológicos los podemos aplicar a diversos campos del conocimiento. Acá hablamos pues de sujetos, pero recuerden que esto puede aplicarse en otros campos. Que de hecho lo hemos visto en la maestría, en los doctorados, donde han tenido, por ejemplo, les coloco algunos ejemplos, peces, comunidad de análisis, han tenido viviendas, se ha tenido productos cárnicos, ¿sí? Donde es aplicable todo eso que estamos viendo en este momento. Entonces, también muy importante entender que para el cálculo de tamaño de muestra y muestreo hay dos campos grandes, importantes, en los que los podemos detectar, que son el probabilístico y no probabilístico. Como decía la doctora María Cristina, cuando se hacen consultas de opinión, digamos que estamos más en un campo no probabilístico y quizás no tanto de las ciencias médicas y de investigación, donde queremos hacer precisamente inferencia. Bueno, de pronto ahí estoy metiendo un poquito la pata porque digamos que cuando estamos en estudios cualitativos y queremos hacer triangulación, queremos hacer estudios integrales, podríamos querer tener muestras no probabilísticas con sujetos que sean críticos, ¿cierto? O muy informativos o, bueno, de diversos tipos, en el que nos provea información adicional para complementar con la información que sí va a ser inferencia a nivel probabilístico. Entonces, hablamos de muestreo probabilístico cuando se tiene una probabilidad conocida. Puede ser que la probabilidad no sea la misma, pero que sea conocida de ser seleccionado cuando un sujeto, cada sujeto de esa población. Y característica importante del muestreo probabilístico, y es que podemos hacer inferencias válidas sobre la población. En tanto, los muestreos no probabilísticos, no hay una probabilidad de selección que sea conocida y no podríamos hacer inferencias, ¿cierto? Nos sirve para hacer complementación y hay estudios complejos, integrales, que combinan ambas, e incluso ambos enfoques, no solo el tamaño de muestra, sino el enfoque cuántico con el enfoque quali para poder responder a preguntas de investigación. Bueno, ¿cuándo no necesitaremos cálculo de tamaño de muestra? Es decir, hacer inferencia cuando disponemos de toda la información de la población. Eso puede suceder con datos secundarios, ¿cierto? Puede ser que digamos, vamos a incluir todos los pacientes que fueron atendidos en una clínica de tercer nivel
en el servicio de medicina interna durante el primer semestre. Y no nos interesa nadie más y no vamos a concluir sobre nadie más. Entonces tenemos todos los datos, vamos a trabajar sobre eso. O cuando efectivamente decidimos que los resultados se aplicarán solo en los casos estudiados y no en casos diferentes. Eso nos sucede con frecuencia por limitaciones económicas y de tiempo. Digamos que no es lo deseable porque queremos información que pueda ser aplicable a un gran número de participantes o de pacientes, ¿cierto? Pero en algunos casos en algunos casos no, en muchos tenemos dificultades de tiempo y económicas que nos llevan a trabajar pacientes de un determinado periodo, de un determinado lugar. Si es meramente exploratorio, muy posiblemente no se requiera ese cálculo de tamaño de muestra. Característica fundamental de esa muestra para poder hacer diferencia cuando trabajamos de manera probabilística, que la muestra sea aleatoria y representativa. Si hablamos de aleatoriedad, hablamos de que vamos a involucrar el azar en la inclusión de esos sujetos de estudio. Y digamos que representativa, ahí viene el tema del cálculo del tamaño de muestra, ¿cierto? Bueno, y también de ese mismo azar para seleccionarnos. Ya lo decíamos al principio, la muestra debe exhibir internamente el mismo grado de diversidad que la población, y para eso utilizamos el azar y ese cálculo de tamaño de muestra. Todos los elementos de la población, bueno, no tienen la misma probabilidad, pero es que tengan una probabilidad conocida para ser seleccionados. Ahora, fundamental, y en esto, sobre todo para nuestros queridos estudiantes que están allí en línea, nos enfrentamos bastante a digamos, una discusión, al menos mientras nos estamos formando, porque planteamos proyectos, por ejemplo, factores asociados a recaídas de paciente con EPOC. Entonces, la pregunta que como docentes siempre les hacemos es, refine un poco más la pregunta, ¿cierto? Porque calcular el tamaño de muestra y contar con los elementos para saber qué ecuación utilizar requiere es que la pregunta esté bien refinada, que esté delimitada, para poder desglosarla e identificar de dónde vamos a tomar los insumos para suplir lo que requiere la ecuación. Primero, saber qué ecuación utilizamos y qué insumos necesitamos. Entonces, una pregunta es, digamos, cuando estamos con ese tipo de estudios, hablamos de factores asociados, factores clínicos y epidemiológicos asociados a, ¿cómo calculo el tamaño de muestra? ¿Cierto? Entonces, uno dice, es que es un estudio que es exploratorio. Entonces, bueno, ahí como que muy posiblemente requeriríamos, bueno, podríamos ser más flexibles con el cálculo del tamaño de la muestra. Pero necesitamos tener preguntas que estén delimitadas. Acá algunos ejemplos con parámetros diferentes. ¿Cuál es el porcentaje de ancianos maltratados en Medellín? E incluso, recuerden que como epidemiólogos siempre hablamos de persona, tiempo, lugar. Acá de pronto nos falta algo de complementar con temas de tiempo, ¿cierto? Si hablamos de porcentaje de ancianos maltratados en Medellín, de una vez identificamos el parámetro que queremos inferir y ya nos vamos ubicando en la ecuación que vamos a utilizar, ¿cierto? Sabemos que existen las ecuaciones manuales, pero tenemos ya paquetes muy buenos y la inteligencia artificial también nos ayuda, pero la inteligencia artificial no va a funcionar adecuadamente si nosotros primero no hacemos una introspección y entendemos bien cómo hacemos esa escritura de la pregunta de investigación y cómo conversamos también con la inteligencia artificial o con los paquetes estadísticos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de ancianos maltratados? El parámetro poblacional que queremos calcular es una proporción, ¿cierto? ¿Cuál es el salario promedio de los médicos en Colombia? Entonces, nuevamente, un parámetro, un promedio. ¿Sí? ¿Cuántas historias clínicas se han llenado eficientemente? Sí, entonces, bueno, acá tenemos una frecuencia absoluta, puede ser. ¿Cuántas? Podría ser el promedio también. ¿Cierto? ¿Cuál es el porcentaje de recién nacidos con bajo peso? Ahora, si vinculamos dos o más grupos, ¿hay diferencia en los niveles de presión arterial de pacientes que reciben medicamento A versus medicamento B, programa A con respecto a programa B? Entonces, tenemos nuevamente un parámetro de interés, que es la diferencia en los promedios de presión arterial. Entonces, fundamental delimitar y tener una pregunta de investigación que sea clara. Una pregunta de investigación que sea exploratoria,
que sea muy genérica, va a ser muy complicado calcular un cálculo estimar un tamaño muestral, ¿sí? Puede ser que uno diga, tengo 5 variables de exposición para un desenlace. Ah, ¿será que la edad, el sexo, tener un determinado gen está asociado a la recurrencia? Ahí el ejercicio, entonces, hay que hacer un poquito más de trabajo y tendría que hacer múltiples cálculos de tamaño muestral para ver qué me abarca y me da respuesta a todo eso. Si yo no hago este ejercicio previamente, al final voy a encontrar, no se encontró asociación. ¿Y cómo voy a concluir yo, si hubiera tenido un tamaño de muestra más grande si no hice este ejercicio? ¿Cierto? Bien, entonces, ubicarnos en esa pregunta. Bueno, vamos a ver que cada ecuación tiene unos parámetros. Y esos parámetros, hay uno de ellos que es cuánto me permito equivocarme en el cálculo de ese parámetro. Y eso va a depender de la consideración del investigador, del equipo de investigadores. Sí, digamos que también es importante apoyarse en la literatura, pero la literatura que usa el equipo con respecto a otra puede cambiar. Por tanto, siempre hay cierto grado de subjetividad. Entonces, el cálculo de tamaño podría cambiar eventualmente entre un grupo y otro. Lo vamos a justificar, pero muy posiblemente así cambie si hago el ejercicio adecuadamente. El parámetro que encuentre, muy posiblemente quepa en esos intervalos de confianza, en los que también va a estar el del grupo que también está trabajando en el mismo tema. Bien. Bien. Para todos los tamaños de muestra, digamos que hay unos conceptos a tener en cuenta que son el nivel de confianza, con qué confianza voy a trabajar, es la probabilidad de que el intervalo contenga el valor real de la población. Usualmente trabajamos con una confianza del 95%, digamos que es casi tradicional. No es una camisa de fuerza, quien desee trabajar con una confianza diferente está bien. Digamos que por lo que nos piden las editoriales, usualmente trabajamos con ese 95%. El margen de error, lo que les decía ahorita, la cantidad máxima de error que está dispuesto a tolerar. ¿Sí? Entonces, estamos calculando porcentaje de pacientes VIH positivos que tienen recaída en su tratamiento, pues, no sé, tiene una falla en su tratamiento. Entonces, no, digamos que esto es muy delicado. Como equipo investigador, vamos a dejarlo en un 1%, ¿cierto? Puede ser que estemos trabajando otro tema, que sea, no sé, la influencia, o un tema que por economía o ya sea por una consideración a nivel de salud pública, no requiera tanto margen de error, ¿cierto? O tan pequeño margen de error. Puede ser que yo diga 5%, 10%. ¿Quién lo determina? El equipo investigador, el impacto en la salud pública, publicaciones previas, todo esto se pone en consideración y se determina cuánto estoy dispuesto a equivocarme en hallar ese parámetro, ya sea una proporción, ya sea un promedio, ya sea una diferencia de promedios, una diferencia de proporciones, un OR, un RR. ¿Bien? Digamos que en todos los casos requerimos la medida de dispersión, la varianza poblacional. Ya veremos de dónde podemos tomar mano de esa varianza poblacional. Y el tamaño de la población, aunque digamos que este es opcional, veremos que cuando el tamaño de la población es muy grande con respecto a lo que es el N, va a ser, no es tan importante. Casi que da igual, ¿cierto? Ustedes que han hecho ejercicio, me imagino que se han dado cuenta que casi que da igual, sea que conozcamos el tamaño de la población o no lo conozcamos. Bueno, esto de la confianza ya lo hablábamos, qué tan seguro queremos estar, el margen de error, 1%, 5%, 10%, 5% es usualmente el comúnmente utilizado en investigación. Esos, profesor, adelante. Quería hacer una anotación central, Claro. que es que muchas personas piensan que esos dos, el nivel de confianza y el margen de error, se deben complementar. Por ejemplo, si el nivel de confianza es 95, pero ya así, pues eso es completamente equivocado, pero capaz de explicar. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, si ponemos 90% de confianza, le vamos a hacer el 2, es la diferencia. Pero lo que está diciendo es importante que no tiene nada que ver, que mucha gente tiene esa idea equivocada. Que se ponga el 95, entonces el 95. Sí, Es completamente. puede ser 95 con 1. Bueno, muy bien.
¿Ahí nos escuchan? Ah, ok, 13:39. Espero que haya sido hace poco. Listo. Un segundo, ya continuamos. Perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. Un segundo. Continuamos. Listo. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como bien explicaba la doctora María Cristina, pues puede ser un error común confundir que la confianza es complementaria al error máximo admisible, ¿no? Podemos trabajar con confianza del 95% y tener un error máximo admisible del 1% o del 8%. No es complementario, ¿sí? Ahora, hablamos de que otro parámetro importante para calcular ese tamaño de muestra es la varianza poblacional. Una recomendación es trabajar con lo que nos indican estudios previos, ojalá en la misma población o en poblaciones similares, ¿sí? Ya veremos que, por ejemplo, para la proporción necesitamos, de hecho, una proporción estimada de la misma población sobre esa característica, ¿sí? O podríamos trabajar con estudios pilotos, una pequeña muestra para estimar esa varianza o esa dispersión. Otra recomendación que digamos que es lo que he leído y ustedes me corregirán es la que podemos utilizar la máxima varianza. Por ejemplo, cuando estamos hablando de proporción, utilizar el 50%, ¿cierto? Eso nos da un tamaño de muestra, pues el tamaño de muestra más grande de todos. Entonces eso nos permitiría tener la potencia suficiente en el caso de que haya asociación. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de algunos de estos parámetros. Para una proporción, vimos las preguntas que habían allá. Entonces recuerden trasladar, no irnos directamente a la ecuación de proporción, no, trasladar la pregunta a la ecuación que yo necesito. ¿Sí? Entonces, si mi pregunta es porcentaje de estudiantes que toman medicamentos para la migraña, porcentaje de estudiantes de pregrado que toman de manera sostenida medicamentos para la migraña. Listo. Entonces, voy a utilizar una proporción poblacional. Proporción de escolares en colegios públicos de la ciudad de Medellín que sufren matoneo, una proporción poblacional. Digamos que no nos vamos a detener demasiado en estas ecuaciones, para eso tenemos los paquetes, ¿cierto? Estos se los dejamos en la presentación, pero digamos que los epidemiólogos acá presentes muy seguramente reconocerán qué significa cada uno de estos términos, el Z-alfa, el Z cuadrado, el alfa P, ¿cierto? Como la proporción, como los niveles de Z de acuerdo a la confianza que ya vamos a utilizar. Entonces, dentro de esta ecuación, digamos que hay algunos conceptos que se requerirán y que los tomamos como equipo investigador, como son el error y el nivel de confianza. Sí, error, que en algunos paquetes, muy curioso esto, aparece como precisión, ¿cierto? En entidad aparece como precisión. No pensaría, ¿por qué precisión si es el error máximo admisible? ¿Cierto? El margen de error que me permite. Ustedes confunden un poco. Y para una proporción, entonces requerimos una proporción estimada. Ya dijimos, a través de una muestra piloto de referencias de trabajos similares o utilizar el 50%. Ojalá sea a través de referencias de trabajos, una muestra piloto para no utilizar el 50%. Pero en esta fórmula, digamos que, ¿cierto? De hecho, este pequeño reflexión o chiste estadístico lo tomé del profesor Luis Carlos Silva, ¿cierto? O sea, estoy calculando el tamaño de muestra por una proporción, pero necesito conocer la proporción estimada. Entonces, martillo rompecristales, romper el cristal para acceder al martillo. Sí. Entonces es el asunto. Necesito, en todo caso, conocer un poco del asunto para saber cómo llegar a ese cálculo del tamaño de la muestra. Recuerden, entonces, cuando tengan este tipo de preguntas, prevalencia de hipertensión en adultos mayores de 40 años en Medellín.
adultos mayores de 40 años. Aquí no está. Variables de interés. Hipertensión arterial, si no, proporción esperada. Bueno, habrá que mirar los estudios y determinamos la precisión deseada. Porcentaje de estudiantes universitarios que consume bebidas energéticas regularmente. Ecuación que podemos utilizar para una proporción poblacional. Proporción de trabajadores de la salud que han recibido la vacuna contra la influenza en el último año. Proporción poblacional. Repito, ¿qué insumos necesitamos? ¿Cuánto me permito equivocarme? Es decir, la precisión, la confianza y, digamos, la que requerirá una búsqueda y un poco más de trabajo, que es la proporción esperada. Ya teniendo esos tres insumos, con eso calculo mi tamaño de muestra. Ahorita, si nos da tiempo, les muestro un pequeño ejercicio de esta proporción, un promedio, a ver si nos da. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Para un promedio, nuevamente la ecuación, nuevamente cuánto me permito equivocarme, la confianza y en este caso la desviación estándar. ¿A dónde vamos a ir? ¿A una prueba piloto o a estudios de referencia? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué preguntas me permite responder esta ecuación? O el paquete que tiene, que veremos ahorita en Epidiac, en OpenEpi, hay una herramienta muy buena que se llama G-Power, es un poco más avanzada y específica para calcular tamaños de muestra. Vamos a ir a introducir estos datos. Preguntas que permiten responder. ¿Cuál es el nivel promedio de glucosa en sangre en adultos con diabetes tipo 2? Promedio poblacional. ¿Cuál es el número promedio de horas de sueño en estudiantes universitarios cuando están en época de exámenes? Promedio poblacional. ¿Cuál es el nivel promedio de hemoglobina en mujeres embarazadas en el tercer semestre de una población urbana? Promedio poblacional. Bien. Ahora, digamos que esos son estudios válidos, encuestas poblacionales. En muchos de nuestros ejercicios en maestría, en especialización, entonces lo que queremos es hacer trabajos analíticos y para eso nos enfrentamos a estudios transversales de casos y controles, digamos que tradicionalmente son estos, estudios de cohorte. Sí, de hecho, recuerdo que el transversal, bueno, en el transversal podríamos utilizar una proporción poblacional, un promedio poblacional, pero digamos que sería ideal trabajar con una diferencia de promedio o diferencia de proporciones para poder encontrar esas asociaciones. Cuando estamos trabajando estudios de casos y controles, entonces esta ecuación que ven allí sería la que se utiliza y necesitamos 2 de 3 insumos para calcular ese tamaño de muestra. O la proporción de casos en expuestos, la proporción de casos expuestos, la proporción de controles expuestos o el OR. Con 2 de estos obtengo el tercero, ¿cierto? Recuerden, casos y controles, estamos hablando de un estudio que arranca seleccionando el evento por el evento, ¿cierto? Son casos, son controles. Entonces, por eso voy a mirar hacia atrás cuál fue la exposición en un grupo y en el otro. ¿De dónde tengo esa información? Nuevamente, de estudios previos, ¿sí? Esto que tengo acá, que vemos acá, vamos a hacer un ejemplo, el N es lo que vamos a calcular. Solamente cuando trabajamos con confianza del 95%, recuerden el Z alfa medio es de 1,96, esto no se lo metemos nosotros al programa, nosotros le decimos 95%. El beta es el poder, ¿cierto? Usualmente trabajamos con, acá, este es un nuevo concepto, este no lo trabajamos antes, ¿cierto? Cuando estamos ante estudios analíticos, debemos considerar el poder o la potencia, ¿cierto? El poder o la potencia es la capacidad que tengo de decir que hay asociación cuando realmente la hay, ¿sí? Es decir, es el complemento del error tipo 2, del error beta, ¿sí? Y digamos que casi que por estándar, usualmente trabajamos con una potencia del 80%. Necesitamos la proporción de exposición en casos, la proporción de exposición en controles, ¿sí? Básicamente, esos dos pueden ser. Y digamos que acá nos mencionan P1 menos P2, es por lo que hay en la ecuación. ¿Qué preguntas podemos responder con esta ecuación? O incluso las preguntas que se plantean para responder con esta ecuación.
El uso prolongado de anticonceptivos orales está asociado con un mayor riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Sí? El trabajo nocturno está asociado con la aparición de diabetes tipo 2 en trabajadores de la salud. Entonces, cada uno de ellos debemos definir qué significa caso, qué significa control y cuál será la exposición. Lo más difícil va a ser siempre identificar los estudios previos que me brinden la información para complementar esos parámetros en la ecuación. Ahora, si el estudio es de cohortes, entonces nuevamente les presento la ecuación, pero lo que tenemos a la derecha, digamos, es parte de los insumos más importantes. Acá ya no vamos a hablar de casos expuestos, controles expuestos. Como acá estamos en un estudio de cohortes, donde vamos hacia adelante, y donde se seleccionan por exposición, vamos a buscar en los expuestos y no expuestos qué tan frecuente es la presencia del evento, ¿cierto? Entonces, riesgo en expuestos, riesgo en no expuestos. Vamos a buscar en la literatura cómo se comportó. No lo encontramos acá en Colombia, pero hay una población por allí en Perú que es similar. Vamos a hacer uso de esa literatura para aproximarnos a ese cálculo de tamaño muestral. Bien. Preguntas que podríamos responder con este. El uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica en adultos mayores. Corte expuesta, si estamos hablando de adultos mayores, sería adultos mayores de 60 años que toman AINES regularmente. Y corte no expuesta, también mayores de 60 años que no usan AINES de manera frecuente. Bien. Bueno, y de esta manera podemos trabajar esos estudios de corte. Bueno, yo creo que se nos va quedando corto el tiempo. Bueno, si nos pasamos 5 minuticos, espero no les moleste, para mostrarles. Mira, si no les mandamos un video, porque es que si no, el equipo de. Muy bien, hay un tema importante que es el efecto de diseño. ¿Sí? El efecto de diseño OTEF es un mecanismo a través del cual tratamos de corregir o minimizar la pérdida de varianza cuando estamos en selecciones muestrales que sean complejas. Creo que o de pronto abrimos un espacio adicional para selección muestral, porque veremos que hay selecciones muestrales, como el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el sistemático, donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Sin embargo, cuando tenemos muestreos que son en varias etapas, sobre todo cuando vamos a trabajar a nivel de ciudad, de región, de país, necesitamos trabajar con varias etapas, porque va a ser muy difícil tener o una lista muestral o hacer el mismo muestreo aleatorio simple para obtener nuestra muestra. Por tanto, lo que hacemos son múltiples etapas. Ejemplo, vamos a estimar la proporción de escolares que sufren bullying a nivel de país. ¿Cierto? Será muy difícil tener un marco muestral de todos los escolares. ¿Qué tenemos que hacer? Múltiples etapas. Bueno, ¿qué etapas tenemos? Vamos a tener un conglomerado de ciudades o departamentos inicialmente para seleccionar entre ellos. Luego vamos a tener ciudades, luego vamos a tener colegios. Entonces, eso se nos va complejizando y al final ese colegio se puede tomar completo. Entonces, los sujetos entre ellos se van a correlacionar, perdiendo la varianza de muchas características, en especial de nuestra variable de interés. Entonces, lo que hace el efecto de diseño es tratar de hacer una corrección. Ese efecto de diseño puede ser entre 1,5 y 3. Uno puede basarse en literatura previa para aplicar ese efecto de diseño. El efecto de diseño solamente es multiplicar este D por el tamaño de muestra originalmente calculado. Pero también, digamos, hay unas formulitas que utilizan el coeficiente de correlación interclase, qué tan correlaciones están los sujetos entre sí, y hay unas tablas incluso definidas que permiten decir, bueno, debo utilizar un DEF de 1.2, de 1.8 o de 3, ¿sí? Pero repito, tratamos de utilizarnos o basarnos también en la literatura. Bueno, nuevamente, reflexiones. Cuando el investigador no tenga la menor idea acerca de cuál puede ser, cuando hablamos de una proporción poblacional, sustituya el 50, sustituya 50 en su lugar y siempre obtendrá suficientes observaciones. Cualquiera que sea el verdadero valor de pedirlo a incluir, porque me va a calcular el tamaño de muestra más grande. Y miren lo que dice Rothman. En resumidas cuentas, el problema de determinar el tamaño de muestra más adecuado no es de naturaleza técnica, sino es
es susceptible de ser resuelto por vía de los cómputos, sino que ha de encararse mediante el juicio, la experiencia y la intuición. Pero cuando hay ese juicio, experiencia e intuición, y tenemos un equipo juicioso con respecto al segundo, con respecto al tercero, al cuarto, es posible que el parámetro calculado difiera entre ellos, ¿cierto? El exacto, el central. Pero los intervalos, muy posiblemente todos contengan el parámetro poblacional, ¿cierto? Bueno, eso con respecto al tamaño de muestra. Ya hacemos, en otro momentico. Les menciono 2 o 3 del muestreo. Listo. Bueno, para luego mostrarles un pequeño ejercicio, y si no se los dejamos grabados para los que tengan que retirarse, tratamos de subir esta epicápsula a YouTube. Les mencionaremos un poco del tema de muestreo. Miren que les hablamos de algunas fórmulas y algunas ecuaciones para cálculo de tamaño muestral, pero podemos calcular tamaños muestrales. Hasta allí les mostré pues como las más importantes de proporción, promedio, cohortes, casos y controles, pero para un estudio de corte transversal, para una encuesta transversal, que originalmente fueron diseñados para encuestas, podemos utilizar, si no es analítico, una proporción, un promedio. Si es analítico, ojalá sea una diferencia de promedio y una diferencia de proporciones, ¿sí? Pero también hay tamaños de muestra para muchas otras cosas, para cuando los grupos son condicionados, que es distinto a si los grupos son independientes, hay correcciones para trabajar ese tipo de grupos. Acá lo mencionamos y que será necesario pues una asignatura para hablar de cada uno de ellos. Acá les mencionamos los más importantes. Ahora, después de calcular nuestro tamaño de muestra, debemos seleccionar esa muestra, ¿cierto? Les voy a mencionar rápidamente 2 mecanismos o 3 de selección de esa muestra. Ese muestreo, como decíamos inicialmente, debe ser probabilístico. Si es no probabilístico es porque es más un estudio, tenemos preguntas que son del carácter cualitativo, ¿cierto? Donde vamos a trabajar por conveniencia o con expertos o por bola de nieve, con la limitación de que no vamos a hacer inferencia sobre la población. Si es probabilístico, entonces algunos de los más conocidos son el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado o por conglomerados. Bien, un muestreo aleatorio simple, ¿cómo funciona? Recuerden que una parte muy importante, y lo mencionaba ahorita, es el marco muestral. El marco muestral básicamente es la lista de cada una de las unidades de análisis, cada uno de los sujetos que podría ser incluido en mi muestra. Llámese escolares, llámese adultos mayores, llámese paciente diabético, llámese si la unidad de análisis es una vivienda, llámese un mapa geográfico para poder seleccionarlo, ¿sí? Necesitamos ese listado, necesitamos numerarlos a cada una de las unidades de análisis y después vamos a utilizar. Hay una herramienta muy antigua que ya creo que ya nadie la utiliza, que es, y algunos textos de estadística la traen, que es un listado de números aleatorios, ¿cierto? Que veíamos en la parte de atrás de los textos de estadística, y no he podido utilizar esa lista. Pero ahora tenemos Excel, con Excel fácilmente podemos seleccionar los números que quedan incluidos. Entonces, si a través del cálculo del tamaño muestral me dijeron que debía seleccionar 300 sujetos, entonces lo selecciono utilizando Excel, ¿cierto? Para que me digan cuáles sujetos van a quedar incluidos. También tenemos Epidat, también podemos pedirle a un ChatGPT o a un copiloto, copilot, cualquiera de estos que me diga, que me seleccione o que me arroje aleatoriamente los números. Y así vamos a seleccionar por el azar cuáles son los grupos que quedan en el estudio. Ventajas y desventajas. Ventaja: si es fácil de entender, es fácil de aplicar, es representativo, cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser incluido en el estudio. Desventaja: requiere un listado completo de la población. Puede ser costoso cuando estamos ante grupos que son, ante estudios que son poblacionales, ¿sí? Poblacional. Muy bien. Muestreo sistemático. Muestreo sistemático puede ser un enfoque bueno, puede ser donde hay una selección ordenada de los sujetos. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es numerar los sujetos y seleccionarlos
en intervalos, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular tamaño de muestra y hay una formulita que es K igual a N dividido N para saber cada cuántos sujetos debemos seleccionar a un sujeto que quede incluido en la muestra, ¿cierto? El sujeto inicial que vamos a incluir, vamos a trabajar con un número aleatorio inicialmente, entre 1 y K, ¿cierto? No nos podemos pasar de K. Entonces, si vamos a seleccionar cada 10 sujetos, el primero debe quedar antes del 10º sujeto, ¿sí? Y luego se seleccionan los miembros de la muestra a intervalos regulares, como ya decíamos. Bien. Bueno, muy bien. Por último, les quiero hablar de muestreo estratificado. Si estamos hablando de, por ejemplo, escolares de sexto a 11, esos podrían ser estratos. Y vamos a hacer, y van a tener distintos N. De acuerdo al N, y esa es una estratificación que en este caso es proporcional, vamos a seleccionar sujetos de cada uno de esos estratos. Se divide la población en subgrupos. Se basa en características relevantes para el estudio, por ejemplo, los estudiantes de cada grupo. Luego se selecciona la muestra de manera simple, con muestreo aleatorio simple. Y de cada grupo, de todos los grupos, vamos a combinarlos y eso hará parte, esa será la muestra que incluimos. Bueno, esto lo voy a pasar y les vamos a mandar un ejemplo. Bueno, y lo último, el muestreo por conglomerados, ya les decía, entonces si vamos a trabajar por barrios, por municipios, entonces vamos a seleccionar con muestreo aleatorio simple, ¿cuáles son los barrios? Medellín tenemos, ¿cuántas comunas? Creo que 14, no recuerdo, creo que son o 16. Vamos a seleccionar esos conglomerados, esas comunas, entonces me quedaron 4 comunas. Esa va a ser la primera etapa. Y dentro de esas comunas debo definir qué voy a escoger. Si voy a escoger viviendas, si voy a escoger colegios, si voy a escoger instituciones o pacientes. Y ahí se utiliza el muestreo aleatorio. Bien. Bueno, acá mencionarles algunos paquetes. Bueno, acá ya les decía que siempre es muy importante calcular el tamaño de muestra y la selección muestral, porque se pueden presentar sesgos, ¿cierto? Como el sesgo de Bergson. Y los invito a que consulten, y algunos ya lo conocen, lo que le sucedió a Matt Mahon, uno de los más importantes epidemiólogos modernos, en 1981 en su asociación de café con cáncer, creo que era de páncreas. ¿Sí? Entonces, problemas de selección de la muestra. Bien, muy importante tratar de eliminar esos sesgos. Paquetes estadísticos que nos sirven para esto: OpenEpi, Epidat, OpenEpi que está en línea gratuito, Epidat y GPower. ¿Sí? Los tres son gratuitos. GPower hay que descargar el aplicativo, Epidat descargamos la carpeta y OpenEpi que funciona en línea. Ahora, los vamos a invitar, como digamos estamos cortos de tiempo, voy a hacer un pequeño video y se los comparto. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos espacio para resolver alguna pregunta puntual que tengan, unos 5 minutitos. Quienes quieran que les envíe el video con el ejemplo, por favor me escriben al WhatsApp, me escriben al correo electrónico y si quieren que les enviemos también el video. ¿No hay preguntas? Sí, Doc, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sé que no se hace mucha profundidad con respecto al tamaño de muestra que uno debe utilizar en los estudios cualitativos, porque pues digamos eso tiene otra connotación. Pero de pronto, ¿qué así acercamiento o qué de pronto sugerencia puede dar para que no sea como un tamaño de muestra muy pequeño para un estudio cualitativo sobre ciertas cosas que de pronto, por ejemplo, para hacer un estudio fenomenológico? Sí. Bueno, mi querida doctora Laura, eso, digamos que no soy experto en cualitativo, he trabajado algunos objetivos cualitativos y digamos, compartido con algunos docentes cualitativos, pero lo que he visto en este tipo de ejercicios es que no se calcula el tamaño de muestra y de hecho, incluso uno podría seleccionar 1 o 2 sujetos que sean lo suficientemente informativos y allí se trabaja de manera muy distinta porque incluso no hay encuestas que sean estructuradas, sino que lo que se hace es un tema de saturación, entre otras cosas, y
digamos que es muy importante saber qué es lo que quiero conocer, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero responder para saber a quién me debo acercar, a quién debo incluir, ¿sí? ¿Cuántos sujetos debería incluir que sean claves para responder la información? Entonces acá, más que la ecuación, es entender muy bien qué es lo que quiero responder para ese tema cualitativo y apoyarlo de un cualitativo. Eso sí, de un cualitativo que haya tenido experiencia en el tema. Bueno, doctora Elsa, adelante, claro que sí. Sí, dos comentarios. Primero, pues una respuesta para Laura. Laura, la representatividad en los estudios calitativos se busca más desde el punto de vista teórico. Entonces no se parte o no se calcula a priori un tamaño de muestra, sino que luego de que tú aplicas las entrevistas en profundidad, por ejemplo, empiezas a mirar temas y a mirar categorías y a mirar a qué se están refiriendo los sujetos. Cuando tú ves que ya se empiezan a repetir esos temas, tú dices, se alcanzó la saturación teórica. Eso quiere decir que no hay temas nuevos que estén emergiendo. En ese punto tú puedes parar y trabajar con esos sujetos, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que no es algo que ya se lleve a priori. Hay otra forma que es por informantes claves. Esa es otra forma de lograr un muestreo cualitativo, pero generalmente no son cosas que se logran a priori. Tú llevas unos temas, pero tú no sabes en la entrevista a profundidad qué te vas a encontrar. Generalmente tú paras cuando ya dices, teóricamente ya me saturé, es decir, no hay temas nuevos que estén emergiendo en estas entrevistas, no vale la pena adicionarle más sujetos a la investigación. Entonces ahí paras. Y otra, pues un comentario, y es que nosotros los profes, cuando analizamos muchos protocolos de estudiantes, nos encontramos muchas veces con una situación y es que el estudiante tiene un estudio analítico, tiene su hipótesis, pero tiene un cálculo de tamaño de muestra que corresponde a un estudio descriptivo. Entonces recuerden que ya el profe Oscar lo explicó muy bien, y es que para los estudios analíticos se calcula o con un estudio de casos y controles, o para un estudio transversal, o para una cohorte. Entonces no debemos confundir. Cuando ya hay una hipótesis, yo ya tengo una variable independiente que es por la que yo me juego mi tamaño de muestra. Yo no lo dejo abierto a toda la población que cumpla esos criterios de inclusión y de exclusión, porque estaría generalmente sobrecalculando o subcalculando una muestra. Y otro comentario es que esto, digamos que es una parte que es lo básico de los estudios epidemiológicos, pero hay otra parte que es para estudios longitudinales, estudios de seguimiento, que ya se vuelve un poco más compleja. Por ejemplo, en oncología, en mastología, hay cálculos de tamaño de muestra que se realizan con base en el número de eventos esperados. Entonces se calculan con base en la proporción de sujetos que se pueden reclutar y en la proporción de personas o en el número de eventos, por ejemplo, de muerte, de recaída, de reintervención que se esperan en cierto periodo de tiempo. Entonces, también los invito a que miren, el MD Anderson tiene un manual muy interesante y tiene una herramienta para calcular tamaños de muestra para estudios de seguimiento con base en eventos esperados. ¿Sí? Bueno, muy bien. Los esperamos entonces. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que asistieron hoy. Los esperamos dentro de 15 días con la nueva epicápsula sobre metaanálisis con la doctora Angie. Entonces nos vemos en este mismo Zoom. Este semestre tengo el privilegio de contar con Zoom. Bueno, una feliz tarde para todos. Cuídense. Esto.